Hola a todos, bienvenidos a esta modalidad de formación. Según como les habrán comentado ya, tenemos este pequeño proyecto que es con PAMI, específicamente con los semilleros de la primera infancia, en donde vamos a estar trabajando algunos temas que los hemos organizado en lo que le llamamos cápsulas educativas o cápsulas formativas. ¿De qué trata este modelo formativo o qué es lo que les vamos a pedir que estén haciendo? Seguramente para entonces, cuando ustedes observen este video, ya habrán transitado la primera parte, pero no quiero perder la oportunidad de comentarles, de explicarles, de decirles más o menos qué es lo que nosotros tenemos pensado para el avance de este proceso. Ustedes recibieron un documento que tiene por título documento guía. Cada cápsula llevará su documento guía, en este caso es el documento guía del tema apego según John Bowlby. ¿Qué es lo que pretendemos? Que ustedes avancen de acuerdo a lo que está establecido en ese documento, lo que les permitirá a ustedes ir realmente afianzando las temáticas. Para cuando ustedes lleguen a este video, se supone que ya tendrán que haber hecho el ejercicio práctico número 1. Si ustedes están viendo el video y no han hecho el ejercicio práctico 1, yo les sugiero que regresen al documento guía, que le den clic en el enlace y que terminen primero el ejercicio práctico y luego regresen acá para avanzar. La idea de ese primer ejercicio práctico es, de alguna manera, dar esas pautas o esos conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema, que siempre vamos a tener alguna idea, algún comentario, algún aporte específico del tema, y creo que es importantísimo que lo digamos, que lo expresemos y que lo recojamos para efectos del proceso formativo. ¿Qué más? A ver, dentro del proceso, dentro de la grabación que yo hago, voy haciendo algunas preguntas reflexivas. Estas no necesariamente tienen que enviar copia o no necesariamente tienen que enviar una evidencia, pero sí es bien importante que si yo hago una pregunta, si yo los invito a la reflexión, que ustedes tengan a bien tomarse un momento, incluso hacer pausa en este video, pensar un poquito en lo que estoy hablando y luego darle play para continuar. La dinámica es que en algunos momentos yo voy a abrir mi cámara para que ustedes me puedan ver. En otros momentos la voy a cerrar para que ustedes puedan ver la diapositiva. Las diapositivas en realidad no tienen mucha información. Sí tienen imágenes y referentes que nos ayudan para ir avanzando, pero ustedes tienen toda una carpeta donde tienen documentos que sí tienen vasta información, en donde están los ejercicios prácticos, en donde está esta presentación también, para que no vayan a tener ustedes la preocupación de no tener acceso a los documentos. Y bueno, al final de la presentación también aparece mi correo electrónico por cualquier duda que ustedes llegaran a tener. Perfectamente bien, me pueden ustedes consultar ahí para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Vamos a empezar, voy a apagar un momento mi cámara y nos seguimos compartiendo y nos seguimos viendo más adelante, o más bien ustedes viéndome a mí, porque al final creo que lo que más voy a poder hacer con ustedes es leerles. Así que bienvenidos y gracias por la oportunidad. Vamos a empezar con el tema ya de lleno entonces, y como se habrán dado cuenta en el primer ejercicio práctico, el tema tiene que ver con el apego. Quiero hablarles un poquito de esta propuesta formativa, de este proyecto de formación. Tiene varios temas. Entre estos temas, es importante que sepan que todos van vinculados al desarrollo infantil. Sí es importante establecer que hay algunas pautas y criterios que se pueden desarrollar incluso desde el nacimiento y habrán otras que se van a ir consolidando más adelante. La intención que PAMI, a partir de su proyecto Semilleros por la Primera Infancia, tiene es lograr incidir en profesionales del ámbito que tengan que ver o que se relacionen frecuentemente con la atención a niños para que podamos ir transformando la atención específicamente integral de la primera infancia con un enfoque de derecho y ante todo con un respeto fisiológico que también es muy importante. Los objetivos que tenemos con esta primera cápsula son dos muy puntuales, muy acotados. Sabrán ustedes que esta dinámica no nos permite tampoco abarcar muchísimo más, pero son dos objetivos que son muy puntuales y esperaríamos nosotros alcanzarlos. El primero es comprender la teoría relacionada al apego infantil y sus beneficios, específicamente los aportes de John Bowlby. Y la segunda es verificar prácticas cotidianas en las que podría estarse afectando el desarrollo del apego infantil. Es decir, qué cosas de la cotidianidad que yo no veía antes en realidad afectan al desarrollo de la primera infancia. Para empezar, quiero compartirles que cualquier elemento que nosotros trabajemos durante estas cápsulas formativas van a ir vinculadas unas a otras.
Y esto es porque la integralidad es muy importante. La integralidad es el proceso en el cual nosotros entendemos al ser como un ser con muchas dimensiones, con muchas características, con muchas necesidades, que no podemos segmentarlo y analizarlo como solamente por sus partes, sino que se analiza en un todo. Entonces, en este caso, vamos a entender la integralidad del ser humano como eso, como algo que está totalmente vinculado y que no se puede desprender. Específicamente el tema es la teoría de apego de Bowlby y vamos a hablar un poco, creo que no vamos a llegar a profundizar tantísimo por cuestión de centrarnos en el apego, pero sí que vamos a hablar en algún momento de la contención emocional, de cómo atenderla y de qué es lo que deberíamos de hacer. Vamos a empezar entonces pensando en estas dimensiones, en estas múltiples dimensiones que les mencionaba anteriormente. Esto solamente es un repaso, una forma de recordatorio, porque estoy segura que ustedes de alguna manera, incluso en su práctica cotidiana, lo experimentan. Y tiene que ver que cuando hablamos de un niño, ¿sí? En este caso, no solo estamos hablando del niño, sino que estamos hablando incluso de su condición psicológica, social, biológica, fisiológica, de la familia, de la comunidad. Entonces, en todo momento que nosotros hagamos referencia a un tema, vamos a estar de alguna forma yendo y viniendo de cada uno de estos parámetros o dimensiones que les acabo de mencionar. Bueno, ¿qué sabes del apego? El ejercicio práctico 1 hacía una propuesta de pensar qué saben ustedes del apego, cómo ustedes lo analizan, cómo ustedes lo perciben. Y si quiero compartirles un poquito lo que comúnmente sucede. De pronto lo que yo hable acá tenga vinculación con lo que a ustedes les suele pasar o con lo que ustedes escribieron en el ejercicio práctico. Cuando se trabaja este tema y le preguntamos a un adulto qué es el apego, de pronto y si no tiene las bases psicológicas o las bases formativas específicas, piensan que el apego de pronto es algo negativo. En el ámbito educativo, ante todo, trabajando con maestros, se piensa que hablamos de apego cuando el niño no es capaz de desprenderse o separarse de su madre, cuando no le es posible estar solo y necesita a su mamá. O, por ejemplo, cuando entran por primera vez al preescolar y entonces la maestra se ve en una situación complicada en donde el niño agarra a la mamá se va, separan al niño y toda esta historia que es bastante crítica y que más adelante la comento a detalle, pero se piensa que eso es apego y se dice, ah, este niño está muy apegado o este niño necesita socializar porque está muy apegado. Entonces hay cierta connotación del apego que en cierto punto es negativa o que lo vemos como algo que no debería de existir. Por otro lado, hay una interpretación del apego actualmente que tiene que ver mucho con la cuestión emocional, psicológica y del amor propio. Y ante todo, viene ese término vinculado a la cuestión de las relaciones en la vida adulta. Y se nos dice que tenemos que vivir con desapego, que deberíamos de estar desapegados para poder vivir bien y que no deberíamos de apegarnos a la pareja, a los padres, para poder vivir de manera plena. Esto en efecto hace que cuando hablemos de apego infantil la cosa se complique, porque entonces si nos están diciendo por allá que el apego es negativo, o la interpretación coloquial, la interpretación contextual nos dice que es negativo, si por el otro lado también nos dicen que tenemos que desapegarnos para vivir más plenos, entonces cuando hablamos de apego infantil de pronto podríamos entrar en un debate considerando estas ideas que recién comenté. Se los digo porque es muy probable que alguno de ustedes haya quizá escrito esto o quizá lo esté pensando todavía. Pero queremos que a partir de esta pequeña presentación ustedes puedan comprender de mejor manera qué es el apego, cómo funciona, cómo se da y en qué término lo deberíamos de trabajar en la etapa infantil. Vamos a avanzar y conforme lo hagamos vamos a ir resolviendo estas dudas para que les quede totalmente claro. Acá ustedes ven una breve descripción. Aquí está bastante claro qué es el apego, pero se lo voy a contar en palabras muy concretas, muy sólidas, muy puntuales que les van a ayudar a ustedes a entender qué es el apego y cómo ustedes lo pueden interpretar también en su contexto. El apego es la relación vincular que puede llegar a construir el bebé con una figura
primaria de cuidado y de atención. Voy a empezar por decir cosas que no son. Siempre se piensa que como hay amor, ¿sí? Como hay mucho amor, como hay mucha espera de ese bebé, ya por eso damos por entendido que ya todo está bien. El amor es la base de. En este caso no es así. El apego se consolida en la medida que esa figura primaria, cuando estoy hablando de apego, estoy haciéndolo en relación a John Bowlby. John Bowlby es el que establece estos criterios y establece que la figura primaria, esos son los términos que él utiliza, es aquella persona que se va a encargar y se va a hacer responsable de atender toda necesidad primaria de ese bebé. ¿A qué le llamamos necesidad primaria? Necesidad primaria sería la alimentación, el sueño, ¿sí? Es decir, el dormir, el comer, la higiene, el que esté limpio, la contención emocional, el cuidarlo, cargarlo, mantenerlo de una forma regulada. Entonces, se dice que el bebé logra establecer un buen apego, un buen vínculo de apego en la medida que el adulto le responda a cada una de sus necesidades en tiempo y forma. ¿Por qué soy tan enfática en decir en tiempo y forma? Porque resulta lo siguiente. Apego se construye cuando el bebé hace sus primeras señales para comer y es atendido, por ejemplo. Este es uno de los momentos donde les pido que, si tienen a bien dar pausa para pensar en la pregunta que haré, se los agradezco. ¿Cuál será esa primera señal que el bebé tiene hambre? ¿Qué será lo que el bebé hace para demostrar, para hacer saber que tiene hambre? En efecto, muchas veces pensamos que la señal de hambre es el llanto, ¿sí? Un bebé llora, tiene hambre. Lamentablemente, el llanto es una señal tardía de hambre. Quiere decir que ya el bebé había hecho muchas otras señales antes que no fueron atendidas, que no fueron escuchadas, y entonces llega un momento de frustración en donde llora para que le atiendan porque ya está desesperado. Entonces, el llanto, si bien es una señal de necesidad de ser atendido, que de pronto es hambre, ya es una señal tardía. Las señales del hambre pueden ser incluso en sus manos. Un bebé con puños cerrados puede implicar un bebé que tiene hambre. Una vez está satisfecho y se ha llenado, es muy común ver que el bebé hace esto en sus manos, ¿sí? Otra señal puede ser que el bebé, aún estando un poco dormido, empieza a mover su cabeza hacia los lados y abrir su boca en búsqueda del pecho materno, por ejemplo. Estas son señales oportunas de hambre. ¿Cómo se construye ahí el apego? Cuando el bebé empieza con estas señales, algo que favorece a esa consolidación del apego es que entonces el adulto en ese mismo momento, por eso decíamos tiempo y forma, atienda esa necesidad. ¿Qué significa? El bebé se mueve, el bebé tiene las señales en sus manos, yo le ofrezco la leche. Esa relación de yo tengo una necesidad y tú me la entiendes y me la cubres, yo tengo una necesidad y tú de forma inmediata me atiendes y me la cubres, es lo que va estableciendo esa relación y ese vínculo de apego. ¿Basado en qué? En la confianza que el bebé empieza a sentir de esta persona que sería la figura primaria, en este caso la madre, o en otros casos puede ser la abuela, la tía o la persona que esté generando el cuidado del bebé, el padre, la vecina, la señora que se hace cargo del bebé en esos primeros momentos de vida. El vínculo no es algo que se da por sí mismo, es una construcción. No se da por el hecho de ser mamá e hijo, no se da por el hecho del amor que le tenemos, se da en la capacidad que tiene esa figura primaria de estar disponible para atender al bebé. ¿Y a qué se le llama disponibilidad? A poder atender, uno, poder ver y darse cuenta de las señales de lo que está pidiendo el bebé. Dos, poder atender las necesidades justo cuando lo necesita, no después. Entonces, por ejemplo, situaciones que violentan el desarrollo del apego podrían ser una, cuando el bebé empieza a llorar, pero mamá está terminando de cocinar, entonces ya voy, y el bebé sigue llorando, el llanto escala, por ejemplo. Dos, el bebé necesita que lo cambien, está mojado, está incómodo, se mueve para todos lados, no lo atienden.
y lo cambian mucho tiempo después de que el bebé ya se ha irritado. 3, por ejemplo, que el bebé necesite estar con mamá, estar cerca, y la familia ha decidido que duerma en una habitación aparte y lo tiene lejos. El bebé necesita llorar muchas veces. Me refiero a llora cada vez que necesita que la mamá vaya por él. Esa cantidad de llanto que el bebé necesita estar haciendo no está ayudando a consolidar la relación de apego. ¿Por qué? Porque el bebé de alguna manera empieza a no sentir confianza en esa persona que debería de estar ahí para ayudarle con su supervivencia. Recordemos que el bebé no puede valerse por sí mismo, no puede buscar su alimento, no puede taparse si tiene frío y necesita esa figura primaria para sobrevivir. Y esa ausencia de disponibilidad de la figura primaria empieza a hacer que el bebé esté actuando con instinto de supervivencia, que esté muy alerta, que el nivel de estrés que se puede medir a través de la saliva, ¿sí? Empiece a elevarse muchísimo y todo eso lo que hace es, de alguna forma, ser un inhibidor del vínculo de apego que podrían ellos tener. Entonces, esto no es del papá al hijo, no es de lo mucho que el papá ame al hijo, sino es de lo seguro que el bebé se sienta. Tiene que ver con la confianza que el bebé tenga con respecto a esta figura primaria que le está atendiendo. Dentro de los recursos de apoyo que les estoy compartiendo, hay un video que es de Chile Crece Contigo, es una política de atención integral para la primera infancia en Chile. Me gusta mucho el video, pero es inquietante también. Hay una frase ahí que hace que tambaleemos todos, porque, y se las voy a anticipar un poco, y cuando la vean, ustedes seguramente me comentarán en el ejercicio práctico. Sucede que regularmente pensamos y decimos, y eso es algo muy común, es que importa más la calidad que la cantidad. Ese video nos quita ese mito y nos dice que para establecer un apego es tan importante la calidad como también lo es la cantidad. Entonces, esto nos coloca en serios aprietos porque el bebé necesita la constancia para lograr consolidar esa figura de apego primario. Lo que tendríamos que pensar entonces es, si el bebé no puede ser atendido por su madre, por condiciones laborales o lo que fuese, tener la posibilidad de que ese vínculo primario sí se desarrolle con otra persona que le va a estar atendiendo, pero que sea constante, que sea cotidiano, es decir, que tenga tanto la calidad como la cantidad. Vamos a continuar y seguramente en un momento más seguimos extendiendo el tema con respecto a esto que estoy hablando. Quiero que veamos algo acá muy importante. El apego, ¿sí?, que regularmente tendría que ser estable y equilibrado, se va a desarrollar en los primeros años de vida, se desarrolla en los primeros años, incluso hay estudios que demuestran, incluso Bowlby así lo establece, que el apego se termina de consolidar o de afianzarse desde el nacimiento hasta los 3 años en promedio. Es decir, esos primeros 3 años son importantísimos para consolidar las bases del apego. Acá les quiero compartir algo que es muy importante. Cuando uno habla acerca de la memoria y los recuerdos de los niños, hay una constante. Es probable que ustedes ahora piensen, y ojalá lo hicieran, que piensen cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen de su etapa infantil. ¿Cuántos años tenían en ese primer recuerdo que ustedes tienen? Es decir, ¿qué es lo más pequeño que ustedes estaban que les pueda representar en un recuerdo? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando cumplí 4 años, o me recuerdo cuando me celebraron mi cumpleaños y llegó un payaso, yo me recuerdo cuando mi abuela me dijo, me regaló. Es decir, ¿qué edad es la más temprana que ustedes pueden recordar? Hay una cuestión acá bien interesante. Especialistas como Claudia Gerstenhaber dicen que, y no solo ella, sino que mucho más, Melina Bronfman también lo expone, hay muchísimos más que lo pueden determinar, pero se establece que uno no logra recordar muchas experiencias vividas desde el nacimiento hasta los 3 años, pero dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo, sí que se registra la forma en la que nos sentíamos en esos primeros 3 años de vida. Es decir, no voy a poder recordar exactamente si me dijeron, si me hicieron, si me dieron, quién me lo dijo, cuándo fue, pero lo que sentí en ese momento va a quedar como una huella registrada en mi ser, que luego es la huella referente o la huella
con la que vinculamos otras experiencias de vida. Con esto lo que quiero decirles es que la primera infancia es sumamente importante, pero que no necesariamente nuestro trabajo o nuestra función estará siempre visibilizada o recordada, pero siempre tendrá un impacto a largo plazo. Y es esto lo que quiero explicarles del apego. Cuando uno tiene un apego estable y equilibrado, eso nos permite crear un modelo interno, ¿sí? Un modelo específico acerca de nuestras creencias de nosotros mismos, de los demás, del juicio, de la sociedad. Y esto definitivamente va a influir en las relaciones que nosotros mantengamos durante toda nuestra vida. Aquí quiero compartirles un poco acerca de algunos ejemplos o algunas situaciones específicas que nos pueden ayudar a pensar en esto que estoy diciendo. Pensemos, un chico pequeño que su mamá no lo pudo atender, o sea, no lo pudo atender directamente. Y entonces, desde los 3 meses, lo dejó bajo el cuidado de X persona. Esta X persona lo cuidó durante 3 meses, pero luego dijo que, bueno, ya no podía por ciertas cuestiones. Entonces, la mamá ahora le cede el cuidado a la abuela. La abuela lo cuida durante 1 año y medio, pero luego cuando el niño ya camina, corre y demás, a la abuela se le hace difícil seguirlo cuidando, entonces ahora lo va a cuidar Y persona. Y así está. Eso quiere decir que durante los primeros 3 meses, la figura primaria fue la madre. De los 3 meses a los 6, 9 meses fue X persona, de los 9 meses al 1 año y medio es la abuela, y a partir de aquí una Y persona llega a cuidarlo. El problema acá es esa persona que lo cuida, porque la madre, digamos que trabaja a tiempo completo, va de 8 a 5 al trabajo, regresa a las 6 y está con el bebé de 6 a 8 en lo que llega a su ciclo de sueño. La madre, por mucho amor que tenga, por mucho cariño, por mucha entrega, no logra muchas veces, en el 90% de las veces, ser la figura de apego primaria. Y esto no tiene que ver con quién ama más y quién ama menos, solo tiene que ver con aquella persona que me generó la confianza de brindarme lo que yo necesitaba en el momento que yo justamente lo necesitaba. Entonces, pensemos este niño, lo que ha tenido ahí con el cuidado, llega a los 3 años y tuvo 4 cuidadores, ¿sí? 4 personas que intentaron ser esa figura primaria, pero fue tan interrumpido el proceso que no se logró concretar ninguna de ellas. Este detalle se da mucho actualmente en nuestra sociedad porque las mujeres estamos obviamente inmersas en la vida profesional, trabajamos ya sea por necesidad, por profesionalización o por decisión propia de las familias, pero esto hay que atenderlo y saberlo manejar, porque no es lo mismo que yo no lo pueda atender como madre y genere que haya una persona estable por lo menos durante los primeros 2 años, ideal sería durante los primeros 3 años, para que le brinde estabilidad y que le brinde esa confianza al bebé. Ahora veamos, este chico del que estamos hablando tiempo más adelante puede llegar a ser una persona que no logra establecer relación con figuras secundarias. Si yo tengo una figura primaria sólida, me permite a mí seguir avanzando en mi socialización. En un caso idóneo, mi relación primaria, mi madre, me atiende, me cuida, me da siempre lo que necesito, está al pendiente de mí. Entonces yo empiezo a tener ya mayor facilidad de relacionarme con mi tía, con mi tío, con mi abuela, que podrían ser mi figura secundaria. Y una vez yo logro sentirme cómodo y me doy cuenta que mi figura primaria y mi figura secundaria me están dando todo lo que yo necesito, empiezo a sentirme entonces con más libertad de empezar a tener relaciones terciarias, que aquí ya vienen los amigos, el vecino, los compañeros de estudio, etc. En el caso del que estamos hablando, se ve tan interrumpida esa figura primaria que no logra sostener un vínculo emocional sano con segundas personas. ¿Y esto en qué puede confluir? Puede llegar incluso a afectar en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja, establecer una relación con una pareja y no sentirse totalmente vinculado, no sentir la necesidad de generar confianza y de generar una relación sana a través del tiempo, y pueden llegar a ser incluso personas que tienen una y más parejas, incluso uno y más hijos con algunas de sus parejas, e incluso de aquellos que no tienen una relación vinculante con sus hijos. Una de las cuestiones bastante importantes al analizar, que uno mismo puede reflexionar, es si estamos teniendo dificultad para relacionarnos con otros, pensar en cómo fueron esas primeras experiencias de relación durante los primeros 3 años de vida. ¿Quién fue mi figura primaria? ¿Quién me atendía? ¿Cómo me atendieron?
Esto siempre, esta historia de vida y la historia del vínculo del apego nos puede llegar a resolver la forma en la que nosotros nos conducimos con respecto a la relación con nuestros pares, con nuestra pareja, con nuestros papás, entre otros. Bueno, entonces, puede llegar a generar un niño una relación social sana siempre y cuando nosotros le prestemos a él la posibilidad de generar un vínculo estable y equilibrado con su primera persona o con la figura primaria de apego. En este caso, es importante establecer lo que pasa incluso en los centros de cuidado diario o en las guarderías. Ustedes sabrán que hay mamás que necesitan este servicio y al hacer uso de este servicio también debería de esta institución prepararse de la manera más respetuosa para acompañar al niño en este proceso de apego. E incluso aquella niñera, aquella maestra, aquella facilitadora, aquella madre comunitaria que le brinda este servicio de cuidado, debería de lograr establecerse como figura de apego primaria. Entonces, cosas que no son correctas en este sentido es que en los centros de cuidado, por ejemplo, las niñeras, la persona de apoyo, la que hace la higiene, la que cuida al bebé, la que le da la alimentación, sean rotativas. Esto significa que el lunes lo atendió una persona, el martes lo atiende otra persona, o que en la mañana le cambia el pañal a una persona, pero al mediodía se lo cambia a otra. Esta relación del cambio de pañal, de la alimentación y de la contención debe ser continua y permanente. En este caso, estamos diciendo que si no puede ser la madre y lo lleva al centro, que el centro debería preparar una estrategia logística para que cada niño fuese atendido por la misma persona cada vez que lo necesite. Hay programas específicos que hablan mucho de esto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay uno que se llama Sure Start, que significa inicio seguro, en donde establecen que cada cuidador no debería de tener más de 7 niños, digamos, y no de la misma edad, cosa que no hacemos aquí en Guatemala. ¿Por qué piensan ellos esto? Por ejemplo, yo fuese la cuidadora y entonces voy a tener 7 niños a mi cargo, pero los 7 niños no tienen la misma edad. Puedo tener un bebé de 2 meses, uno de 9 meses, uno de año y medio, otro de 3, otro de 5, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen que es más fácil lograr mediar las necesidades de niños que están en edades distintas, intereses distintos, aunque parezca lo contrario, que atender, por ejemplo, a 7 bebés de 1 mes de nacidos. Si lo pensamos así, tiene más lógica. Tengo 7 bebés recién nacidos, es mucho más complejo que pensar que tengo un recién nacido y tengo unos más de 2, 3, 4 que incluso pueden llegar a jugar con ellos mismos y entretenerse un poco más, o puedo generar experiencias educativas un poco más estandarizadas para ellos y puedo atender yo de mejor manera a los más pequeños. O bien, cuando los pequeños hacen siesta, puedo atender de mejor manera a los más grandes. Estos tips o estrategias puntuales son importantes considerarlas incluso en los centros preescolares donde empiezan los niños a estudiar a los 2 años, que lo hemos visto mucho en la actualidad, este tipo de confianza hacia ese cuidador primario. En este caso, obviamente, importante decir también que es pensar en estos quiebres o en estos momentos en donde el niño es llevado a otro lugar o a otro momento y qué pasa con el apego. Aquí tenemos otra actividad, es otra cuestión cortita que me gustaría que ustedes hicieran pausa en el video para poder atenderla y es pensar en cualquier niño de su familia, puede ser hijo, sobrino o incluso vecino, amigo. ¿Cómo fue esa primera experiencia en la que tiene que ser atendido por otra persona? Pensemos ante todo la escolarización. Cuando va primera vez a la escuela, tiene 3 años, cuando lo dejan la primera vez en guardería, cuando lo dejan en la atención de otra persona. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que piensen en una de estas experiencias, que la puedan meditar un poquito, que puedan ustedes recordar. Y bueno, lo que quiero que hagan con esta experiencia es tratar de desagregarla y entender qué prácticas fueron oportunas con respecto a lo que venimos hablando del apego y qué prácticas no. Quiero colocar en contexto 2 situaciones distintas. Quiero colocar para que ustedes analicen o piensen o contrapongan lo que están ustedes analizando de la experiencia con estas 2 cuestiones.
La primera es comprender lo siguiente. Un niño, ¿sí? Un bebé, niño, entre los primeros 3 años, por muy buen apego que tenga, es decir, por muy sólido, por muy equilibrado, entre el año y los 2 y medio, ¿sí? Incluso los 3, puede llegar a tener dificultad para quedarse en otro espacio que no sea el propio, que no sea el conocido y donde no esté su figura primaria de apego. ¿Esto qué quiere decir? Que no importando qué tan sólido está siendo el apego con su madre o con su figura primaria, la edad en la que está, muy pocas veces le va a permitir lograr interactuar con otros sin necesidad de saber dónde está su mamá. Claro, se puede quedar, puede llegar a quedarse, puede llegar a disfrutar, pero es muy probable que esté preguntando dónde está mi mamá o que necesite verla o que busque dónde está. Esto no significa otra cosa más que su desarrollo es pleno y es normal porque es común que eso pase en esas edades. Ahora bien, si pensamos en un chico que fue a la escuela por primera vez a los 4 años, ¿sí? O a los 4 y medio o a los 5, y vemos que este chico tiene dificultad para quedarse solo en el aula, para entrar a un aula con otros niños, para entender que su mamá se va a ir por un momento, aquí sí podríamos tener el reflejo de un apego no, no afianzado correctamente. Al contrario de lo que pensamos, ojo, al contrario de lo que pensamos, ese chico que no se quiere quedar ahí no es porque está muy apegado o muy consentido. Muchas veces es porque no se siente seguro, no tiene la confianza de entender y pensar que si su mamá lo ha dejado ahí por un momento es para que él disfrute y en algún momento regresará por él, porque confía en que su mamá siempre está y confía en que su mamá lo atiende. Entonces, si el niño no quiere quedarse, muchas veces decimos, uy, qué mimado, uy, está consentido, y podría ser lo contrario, podría ser que no se afianzó el apego. Pensemos, aquel bebé al que lo dejan llorando en la cuna o en la cama, llora y llora y llora porque pensamos que va a desarrollar mejor los pulmones, cosa que es falsa. Aquel bebé al que no se le carga porque todos dicen que se va a mal acostumbrar, cosa que también es falsa, porque el niño lo que más necesita es estar en brazos de la mamá, esa contención emocional le permite desarrollar incluso una base neuronal, baterías neuronales muy sólidas. O sea, ese abrazo, ¿sí? Ese abrazo y la sensación que genera el abrazo en el bebé, las hormonas que genera, le permite al cerebro trabajar mejor. Eso significa que va a estar trabajando mucho mejor su desarrollo neuronal. Ahora bien, si nosotros creemos y hacemos todas estas prácticas de dejarlo llorar, de no cargarlo, de no hablarle, porque como no entiende no le hablo, etcétera, etcétera, es muy probable que ese bebé nunca se sintió atendido y no tenga la confianza de que esta figura primaria lo va a atender todo el tiempo. Entonces puede ser que eso sea lo que le genere a este niño no lograr sentirse cómodo en esa incorporación a la escolarización, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué quiero yo que sigan pensando? En esta experiencia que ustedes recordaron, uno, eso, cómo fue lo del apego, y dos, cosa importante, cómo fue la intervención de la institución educativa para la institución educativa o incluso la mamá, la tía, la abuela, la persona que lo esté cuidando, para hacer este desprendimiento. Es decir, fue abrupto, fue acompañado, fue respetuoso, se hizo violento. O cuando decimos violento es separarlos y decir que no sea chillón o que se quede ahí porque no va a pasar nada. Eso es una violentación de la emocionalidad del niño. Y por último, el último criterio que es sumamente importante, acá se lo voy a dejar incluso para que lo vayan pensando, incluso quizá analizan a alguien con quien ustedes vivan, conozcan. Muchas veces se piensa que es más fácil dejar al bebé más temprano, en edad, 3 meses, 4 meses, porque entonces ahí se acostumbran más rápido y que al dejarlos más grandes porque se dan cuenta más de todo. En realidad es lo mismo, ¿sí? Ese bebé de 3 meses, de 2 meses, de 40 días que se quedó bajo el cuidado de alguien más por el tiempo prolongado, puede quizá no llegar a demostrar tanto su disgusto o su desacuerdo con la situación, pero emocionalmente sí que le queda registro y sí que puede llegar a afectarle a corto, a mediano y a largo plazo. Por otro lado, una condición importante a decir con respecto al apego es que muchas veces hay bebés de 3, 4, 5 meses que perfectamente bien se van a los brazos de cualquier persona, ¿sí?
la tía le ofrece los brazos y va, la vecina, la prima, pero llega un punto entre los 7 meses, ante todo los 8 meses, que puede durar incluso hasta los 2 años, vean qué largo es este lapso, en donde el bebé no quiere estar con otra persona más que con su figura primaria. Y entonces empieza aquella situación cuando es con la mamá, por ejemplo, que no permiten ni que la mamá vaya al baño, que no quieren que la mamá los deje solos, lloran cuando ven que la mamá está caminando, van detrás de la mamá y gritan, lloran y pueden llegar a sentirse muy frustrados. Dos cosas importantes. La primera, esa separación que siente ese bebé, ese llanto caótico, es normal que lo sienta por dos situaciones. La primera es, a partir de esta edad, el desarrollo del bebé avanza su madurez y empieza a dar cuenta que su mamá y él no son la misma persona, ¿sí? A partir del 7º, 8º mes es entender que si yo estoy aquí, pero si no veo a mi mamá, es como que mi mamá no existiera porque no la veo. Antes de eso, el bebé entendía de pronto que su mundo son su mamá y él, y son una misma cosa. Entonces, en esta situación donde me empiezo a dar cuenta que de pronto y no la veo y no está, me genera, ¿sí?, ansiedad, ¿sí? Me genera ansiedad y el bebé con esa ansiedad puede tener picos muy altos de llanto, y aquí viene una parte interesantísima. Y es que en estudios neurológicos se ha determinado que la separación del bebé de forma violenta y abrupta de su figura primaria de apego puede causar en el bebé cierto dolor, como si se hubiese hecho algún golpe fuerte. Eso significa que el llanto en el cerebro se activan las mismas áreas que se pueden activar al momento de tener un dolor fuerte, un dolor físico fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando el bebé empieza a tener esto, esta reacción de no quiero separarme, quiero estar, muchas familias piensan que tiene que ver con que el bebé se ha vuelto huraño, que el bebé ya no quiere estar con nadie, que hay que meterlo a una institución, que hay que llevarlo a una guardería para que socialice. No es eso. El que el bebé empiece a tener esta reacción no es otra cosa más que el bebé tiene un desarrollo pleno y está su cerebro evolucionando perfecto de tal manera que logra entender que él y su mamá no son la misma persona. Terminen de pensar ahí qué les pasó, ya incluso podrían pensar en ustedes mismos, en su sobrino. Traten de analizar un poco con todas estas ideas que recién les dije, qué pasó ahí con esta situación del apego, qué fue lo que sucedió, qué se respetó y qué no se respetó. Y bueno, para pensar en crianza con apego, es importante que la familia esté preparada, que la familia realmente esté dispuesta a estar disponible para ese bebé. Entre algunas de las recomendaciones que uno podría plantearse es prepararse para el nacimiento. Acá hay una situación muy interesante, y es que muchas veces nos preparamos para durante el embarazo, en el sentido de la emoción, en ocasiones ni se menciona el embarazo porque es un tabú y entonces no hablamos del embarazo, menos del nacimiento, y no nos preparamos realmente para esa llegada del bebé. Esa llegada del bebé llega a afectar la dinámica familiar, así sea el primer hijo, sean dos, sean tres, afecta, interrumpe, quiebra la dinámica que se hacía hasta ahora. Es importante prepararse, comprender y responder de forma sensible a las necesidades emocionales del niño, la lactancia materna, cargar en brazos al bebé, compartir el sueño, evitar la separación frecuente o prolongada. Ojo acá, vean qué importante, evitar la separación frecuente o prolongada. Eso significa, entre más presente estoy, mejor consolido mi apego. Entre más presente puedo llegar a estar con el bebé, más seguridad y confianza él puede tener conmigo. Usar disciplina positiva y mantener una vida familiar estable y respetuosa. No abusos, no groserías, no gritos, para que el bebé pueda crecer en un ámbito muy sano y en un ambiente que realmente le cuide su emoción. Quiero quedar un poquito, hacer un énfasis en donde dice usar la disciplina positiva, que es esto que tenemos por acá. Voy a hacer un poco de énfasis en esto. Sé que esto vendría bien en un tema completo, es decir, tardarnos mucho más tiempo en ese tema, pero lo quiero adelantar. Tiene que ver con que
es importante entender que los niños, su regulación emocional se da de una manera distinta que los adultos por su lóbulo frontal. El lóbulo frontal en el cerebro, que es la parte que se encarga de planificar, de planear, de establecer rutinas, en el bebé no logra un desarrollo óptimo. Es decir, el lóbulo frontal incluso sigue desarrollándose a lo largo de la vida y el lóbulo frontal llegamos a los 21 años y todavía está en desarrollo. Pero entonces durante los primeros 3 años de vida el lóbulo frontal tiene una poca incidencia en las reacciones y acciones del bebé. Lo que más tiene incidencia es el parietal, y el parietal con respecto a la emocionalidad. El bebé, por su desarrollo cerebral, por su desarrollo neurológico, va a estar actuando muchas veces, casi siempre, todo el tiempo, más por la emoción que por la razón. Entonces, el bebé llora no porque quiera llorar, porque quiera manipular, porque sea berrinchudo. Llora porque es su manera de reaccionar, porque es la forma en la que su cerebro le permite reaccionar ante lo que pasa. Entonces, idealmente trabajar 4 sencillos pasos para efectos de esto. Lo primero es anticiparle al bebé. Ante todo, cuando tengamos niños que están alcanzando más o menos los 2 años de edad. A partir de los 2 años de edad, muchos especialistas lo llaman la primera adolescencia. Y tiene que ver porque en esta edad el niño empieza a consolidar sus necesidades, ya tiene casi conocimiento de lo que le rodea, de su contexto, sabe lo que le gusta, sabe lo que no, sabe lo que le gusta comer, lo que le gusta ver, lo que le gusta jugar, lo que le gusta pintar, sabe lo que no. Y por tanto, él va a querer imponer su deseo. Eso no me gusta, eso no lo quiero, prefiero jugar, etc. Y obviamente, no todo va a ser como él quiere porque hay encuadres y situaciones que se deben cumplir, respetar, o porque igual necesita comer y no jugar nada más, por ejemplo. Entonces, lo primero es anticipar. ¿Vas a jugar? Sí, vamos a jugar esto, pero cuando suene mi alarma, será tiempo de guardar y vamos a hacer tal cosa. Ok, anticipar. Aquí quiero contarles algo muy puntual y muy acotado. No es lo mismo frustrarme porque algo no salió como esperaba sin que nadie me avisara que iba a salir así, a frustrarme porque me fueron diciendo que algo iba a salir mal y cuando salió mal, pues de pronto yo ya estaba avisada. No sé si me explico. No es lo mismo que, por ejemplo, no es lo mismo que haya una gran tormenta eléctrica, ¿sí? Y que caiga de la nada y yo tenga que salir corriendo a desconectar las cosas y demás, a que, por ejemplo, yo me haya informado de cómo estaba el estado del tiempo o haya visto noticias y me avisaban que iba a haber una fuerte tormenta eléctrica y entonces yo me anticipo y desconecto algunos aparatos, es decir, me va a afectar, pero no me va a afectar tanto como que fuese de imprevisto. Anticipar es importante con los niños. Número 2, validar todo el tiempo su emoción. Que si el bebé llora porque se quebró un crayón, es porque para él ese crayón es importante. Porque para él, de acuerdo a cómo funciona su cerebro, eso tiene valor para llorar y para reaccionar de esa manera. Que si el bebé está triste porque está lloviendo, que si está triste porque, no sé, X cosa, es su emoción. Hay que validarla, hay que darle legitimidad, que entienda que está bien sentirse triste, darle nombre a las emociones, saber que está bien colocarle un nombre a la emoción, está bien sentirse mal de vez en cuando, pero no estamos diciendo con esto que se va a validar la reacción que ellos tengan, por ejemplo, tirarse, patear. No, estamos diciendo que la emoción es válida, no la reacción. Pero vamos a atender primero la emoción, primero le vamos a decir que esa emoción es válida, que está bien sentirse triste, que sabemos que está enojado, que nosotros también nos hemos sentido enojados. Después es importante darle herramientas para que aprenda a buscar otras alternativas, porque el cerebro del bebé actúa solo con la emoción, que cuando está así no sabe qué más pensar, no tiene forma de cómo decir, ok, no puedo pintar, pero sí puedo salir al jardín, o no puedo usar marcadores, pero sí puedo usar crayones. Entonces es importante que el adulto le dé esas alternativas, darle un abanico de propuestas. Mira, sé que querías pintar con los crayones y que no los tenemos aquí, pero ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Estos no son chantajes, no significa darle chocolate, dulce, no. Es darle alternativas que puedan suplir o que puedan generar una nueva acción con aquello que él deseaba. Esto es algo muy natural en la vida, nos pasa a todos, y es como cuando hacemos un plan B de aquel plan A que ya no nos salió. Esto es importante considerarlo. Y punto número 4 es, ahí sí ya reflexionamos sobre la acción. Entonces ya le decimos, ya una vez el bebé ha calmado, ya no es la emoción la que está ganando, ya está calmado, ya podemos analizar con él qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, por qué reaccionaste así, por qué te enojaste, por qué
estás actuando de esta manera, tienes que buscar otras formas para actuar, ¿qué te parece esta? O me lastimaste o lastimaste al otro niño. Aquí es el momento donde ya reflexionamos y donde intentamos corregir la acción, que el niño corrija la acción, que pueda hacer una acción distinta la próxima vez. Pero no lo hacemos de primero, que es lo que comúnmente hacemos los adultos. Es el último paso. Esto quería involucrarlo, incorporarlo en este tema porque me parece súper importante, me parece necesario hacerlo. Sé que hay mucho más por compartir, pero vamos a seguir avanzando de esta manera. Tienen algunos videos súper enriquecedores y una lectura que seguramente les va a complementar este proceso. Yo les agradezco mucho el haberme escuchado hoy, el haber compartido y seguramente me seguirán observando y aprendiendo en los próximos videos. Muchísimas gracias.